en el año 15 del imperio de Tiberio César. Ese era el gobernador, muy parecido a lo que hoy nos gobiernan en el mundo entero y sobre todo las ultranacionales. Ese sucio personaje se había retirado en este tiempo, en el año 24 después de Cristo, o sea, cuando Jesús tenía 24 años, Tiberio César se retiró de ser el gobernador, delegó su posición a dos hombres y se retiró a esa isla que hasta ahora existe, esa isla, y se retiró a practicar el abuso de los niños. Reclutaba niños a través de un lema que él le decía los pececitos, así los llamaba a los niños, los pececitos. Ese es este Tiberio César. Eso es lo que está diciendo Lucas allí, en el año donde un inmoral gobernaba, para que entendamos un poco. Esto es importante para que lo entendamos. Por eso estas cosas no están allí sin sentido. Estas cosas allí el Espíritu Santo las puso, tienen un sentido. Entonces leámoslo de la manera en que ya lo podemos entender. En el año 15 del imperio, donde Tiberio César estaba gobernando, siendo un homosexual, habiéndose cansado del amor de las mujeres y habiéndose también cansado del amor de los hombres, se apartó para una isla a violar niños, a los cuales los llamó los pececillos. Tenía una red que le llamaba pececillos. Eran niños menores de edad, niños y niñas, que los violaba en su isla privada. Y también estaba en ese tiempo, en el año 15, Herodes el tetrarca. ¿Y quién era Herodes el tetrarca? Antes estaba Poncio Pilato, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Y quién era Poncio Pilato? Un hombre sanguinario, un hombre sin escrúpulos. Si usted quiere leer la historia, era un hombre que despreciaba a los judíos totalmente. Él, cualquier marcha que hacían los judíos, este era un gobernador de Judea, pero trabajaba para Roma. De hecho, él era un judío, pero odiaba a los judíos. Y él, cuando había una marcha de los judíos para hacer algún reclamo, él disfrazaba a sus soldados, les quitaba las armaduras de soldado y los disfrazaba para que mataran los judíos, y los mataban a golpes, ni siquiera con espada, para que no descubrieran que eran sus ejércitos. Este hombre, Poncio Pilato, un hombre sanguinario, él representaba a Tiberio en la región donde iba a aparecer Juan el Bautista y donde también a los 6 meses después iba a aparecer Jesús. Este hombre, el único trabajo que este hombre hacía, Poncio Pilato, era recolectar los impuestos, y era el recolector de impuestos para Roma, y le controlaba a los judíos para que no salieran de sus casas. Era un controlador, controlaba a los judíos para que no salieran de su casa. Y por eso este hombre tenía el poder y la autoridad para mantener encerrados al pueblo de Dios. Cuando él decía que no podían salir, no podían salir. Ese Poncio Pilato es el que decide la muerte de Jesús con el Sanedrín. Ese mismo Poncio Pilato, que la palabra dice que se lavó las manos, es ese mismo Poncio Pilato, un hombre sanguinario que no tenía misericordia. Pero después viene otro. Le estoy dando el panorama que Lucas está pintando allí. Y luego viene Herodes, tetrarca de Galilea. Herodes, allí gobernaban Herodes, y en realidad gobernaba Herodes y sus hermanos. Son los hijos, estos eran los hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el mismo que había mandado a matar a los niños cuando Jesús nació. Herodes el Grande. Bueno, este es el hijo de ese Herodes el Grande, y era un hombre amoral, sin escrúpulos. Este hombre asesinaba a sus propios hijos. Él también era judío. Herodes era judío, y Herodes no creía en comer carne de cerdo porque era judío. Oiga esto: Herodes prohibía que se mataran los cerdos y asesinaba a sus propios hijos. Mató varios hijos, los asesinó por disputas con sus mujeres, asesinaba a los hijos. Ese es Herodes el tetrarca de Galilea, y gobernaba con su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisianas, tetrarca de Abilinia. Son los hermanos de Herodes. Y ese era el panorama político que había cuando va a aparecer Juan el Bautista y cuando va a aparecer Jesús. O sea, mire el escenario: inmoralidad, muerte, control,
manipulación, líderes sanguinarios, líderes políticos inmorales, pervertidos, aprobando el homosexualismo, la violación, aprobando el aborto. Eso me indica a mí que algo grande va a suceder, algo grande va a nacer, algo grande se va a manifestar. ¿Usted cree que está viviendo tiempos difíciles? Esos también eran tiempos difíciles. Los que gobernaban eran inmorales. Y como si fuera poco, uno cree, bueno, los líderes políticos eran perversos, inmorales, sanguinarios, asesinos. De pronto la clase religiosa estaba bien, pero no. Lucas dice, verso 2, verso siguiente. Lucas menciona, verso siguiente, por favor, porque uno creerá, por favor, el verso siguiente. Pase al verso siguiente. Uno creerá que si la clase política está mal, entonces la clase religiosa está bien. No, si los políticos están mal, están aprobando leyes inmorales, si los políticos están aprobando el homosexualismo, si los políticos están aprobando la ideología de género, si los políticos están financiando un movimiento antimoral, entonces refugiémonos en la iglesia, refugiémonos en la clase religiosa. Pero mire los que eran los sacerdotes. Lucas, vuelvo y le repito, como buen historiador, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos deja muy en claro también quiénes eran los líderes religiosos. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Imagínense, el suegro y el yerno. Era el suegro y el yerno, hombres ávaros, que habían convertido el templo de Dios. Habían convertido el templo de Dios en una plaza de mercado para hacer negocios. Estos hombres, y hoy que es el día del pastor, sería un buen mensaje predicarlo. Estos hombres, Anás y Caifás, porque se parecen a muchos pastores de ahora. Estos hombres salían a las calles y tenían bastoneros que le abrían el camino con palos, golpeando a la gente para que ellos pudieran pasar. Se parecen a algunos pastores que hay que hacerle, nadie se les puede acercar, hay que hacerle un círculo allí. Para el día del pastor está muy bien ese mensaje. Anás y Caifás eran los líderes religiosos, y los bastoneros golpeaban a la gente para que no se le acercaran a los sacerdotes. La historia dice que a estos sacerdotes los judíos les llamaban silbido de serpiente. Los judíos los llamaban a ellos silbido de serpiente. Y es más, antes de que Jesús fuera sentenciado a la cruz, fue llevado a la casa de Anás y Caifás. Fueron los que determinaron la muerte de Jesucristo. Imagínense el liderazgo religioso que había. O sea que no había donde esconderse. Los políticos pervertidos, las leyes políticas sucias, inmorales, el gobernador acostándose con niños. Y cuando corrían a la iglesia, se encontraron con unos hombres ávaros, orgullosos, que habían convertido el templo en una plaza de mercado. Se encontraron con unos hombres que eran silbido de culebra, hombres que no se acercaban a los seres humanos. Le venían y le decían a Anás y Caifás: hay una mujer endemoniada en el barrio rojo. El barrio rojo era el lugar de prostitución, la 9 de octubre, por decirlo aquí. Hay una mujer endemoniada en el barrio rojo. Ellos no iban allá. Por eso ellos se sorprendieron cuando Jesús empezó a tocar a los enfermos, a los leprosos, a las prostitutas, porque esta clase religiosa eran silbido de serpientes, eran fariseos, eran escribas, eran sepulcros blanqueados, eran una hipocresía, eran una simulación. Pero en medio de ese panorama aparece el mayor de los milagros. En ese panorama, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando. Verso 2 y verso 3. Verso 2 y verso 3. Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan. Verso 2. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, Lucas nos pinta primero el escenario y luego dice lo que sucedió. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Cuando todo está oscuro, Dios envía una palabra que cambiará, que explotará, que reventará,
que detonará una manifestación gloriosa del poder de Dios en medio de la más densa oscuridad. Aleluya. O sea que todo este panorama es un preámbulo para que Dios envíe una palabra que cambie y determine que el destino de nuestras naciones no está en las manos de Satanás. El destino de nuestras naciones está en las manos de Jesucristo. Y todo principado va a ser derribado, y toda potestad va a ser derribada. Y Jesucristo se va a manifestar en medio del mayor, cuando hay más crisis, cuando hay más penumbra, allí se va a manifestar Jesucristo con milagros, con señales y maravillas. Y Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Dejémoslo ahí. Y 6 meses después aparece Jesucristo en el Jordán para ser bautizado por Juan. En ese escenario, ya le mostré el escenario, ya le mostré quiénes eran los líderes políticos y quiénes eran los líderes religiosos. Y allí aparece el mayor milagro de Dios, Jesucristo en medio de la más grande oscuridad. Y Jesucristo se va a manifestar en medio de la más grande oscuridad. Ahora sí entro al mensaje que Dios me dio. Dios aparecerá con milagros en medio de nosotros. Dios me dio este mensaje y es un mensaje profético. Casi nunca digo que es profético porque casi nunca es profético, pero este mensaje me lo entregó el Señor. Dios aparecerá con milagros. Padre, tú aparecerás con milagros. ¿Cuántos lo pueden creer? Ahora sí, Padre, en el nombre de Jesús, yo me someto a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante en este lugar, es la persona más bella, más apreciada, valorada y amada en esta iglesia. El Espíritu Santo toma el control de esta reunión, ministrará nuestras vidas, romperá las cadenas, quebrantará los yugos. El Espíritu Santo liberará al cautivo, santificará al pecador, porque en el Espíritu Santo encontramos la santificación. Y el Espíritu Santo, como ejecutivo de la deidad, ejecutará los milagros, aleluya, y las maravillas y los prodigios y la gloria que Dios tiene preparada para los últimos días sobre la iglesia y sobre la tierra y sobre las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, apláudale al Espíritu Santo de Dios. Dios se aparecerá con milagros. Primer punto. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida, aunque esté en una encrucijada y esté viendo que todo se cerró. Cuando parezca que no hay salida. No sé si has estado en un lugar así, no sé si has estado en un momento así, que parece que todo se está cerrando. Estás en una encrucijada que miras a los lados y está cerrado. Miras al frente, hay un mar. Miras detrás de ti, están los enemigos respirándote en el cuello. Las deudas, la opresión, la rebelión de los hijos. Y parece que todo se cerró. Y pareciera que no hay salida. Muchas veces nos encontramos en situaciones así, en encrucijadas, que parece que todo está cerrado. Dios elige ese momento para manifestar su poder y sus maravillas a favor de los que Él mismo ha rescatado para su gloria. Dios elige ese momento. Ese momento cuando no hay salida, cuando parece que todo está cerrado. Cuando la ciudad de Jericó estaba bien cerrada, la palabra de Dios dice: Jericó estaba cerrado, bien cerrado. Dios determinó derribar las murallas. Ese sigue siendo Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el momento que Dios elige para manifestar su poder y sus milagros. Leámoslo en Éxodo capítulo 14, verso 3 y verso 4. Porque Faraón dirá, Faraón es tipo de Satanás, dirá a los hijos de Israel, dirá a los hijos de Dios: encerrados están en la tierra. Encerrados están en la tierra. Satanás dirá: están encerrados, no tienen salida. Si van a Estados Unidos, están encerrados con unas leyes inmorales.
están encerrados en medio de la violencia. Si se van a Europa, están encerrados en un ambiente sin Dios, sin Jesús, donde se ha perdido la vida espiritual. Si están en Latinoamérica, los encierro en la pobreza, en la escasez, en la miseria, en la violencia, en la muerte, en el narcotráfico. Eso dice el diablo. El diablo dirá a los hijos de Israel: están encerrados en la tierra. El desierto los ha encerrado. Eso es lo que dice Satanás, eso es lo que dice Faraón, eso es lo que piensan los demonios, que estamos encerrados, que nos encerró con una pandemia y que ahora nos está encerrando con un racionamiento energético. Y en otros países hay otra clase de encierros. Y en otros países no se puede salir porque la violencia respira por todas las calles. También aquí en Guayaquil. Pero mire lo que dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. Parece contradictorio, porque Dios es el que está hablando. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Qué propósito tiene Dios cuando el Faraón te está persiguiendo? ¿Qué propósito tiene Dios que endurece el corazón del Faraón para perseguir al pueblo que él mismo rescató? Yo tengo claro que Dios quiere manifestar su gloria. Yo estoy seguro que Dios necesita de un Faraón para él manifestarse que él es Dios. Él es Dios, él sigue siendo Dios. Aleluya. Iglesia, usted está listo para ver los milagros que Dios tiene preparados para ti. Dios sigue siendo Dios. Y es Dios el que endureció el corazón del Faraón para que lo siguiera. Y mire lo que dice Dios: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Dios es glorificado cuando el que te persigue es destruido. Dios es glorificado, Maranata, cuando las puertas que están cerradas se abren de una manera sobrenatural. Dios es glorificado cuando el mar que no te deja avanzar se abre sobrenaturalmente para que tú pases en seco. Dios es glorificado cuando tus enemigos que te persiguen son ahogados en el mar por donde tú pasas en tu propia fe. Aleluya. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? El camino que se abrió en el Mar Rojo por el poder de Dios, que hizo que Israel pasara al otro lado, era un camino de fe, que había producido un poder sobrenatural de Dios para dividir las aguas. El camino de fe fue el mismo camino de fe que ahogó a los enemigos de Israel. Por donde tú pasas en fe es por donde tus enemigos se ahogan. La fe que a ti te abre un camino es la misma fe que ahoga a tus enemigos. Lo voy a decir entonces de otra manera para que reciba algo en esta mañana. Donde tú estás creyendo en milagros es donde tus enemigos no se pueden mantener. Porque el Dios que está contigo no es el Dios que está con ellos. O sea, donde tú le crees a tu Dios, cuando el enemigo entre a esa temporada de tu fe, el enemigo se ahogará, porque tu fe está en Dios. La fe del Faraón está en su ejército. Cuando todo se cierra, cuando hay una encrucijada, cuando el mar está al frente y cuando los egipcios están detrás, solo queda algo: que Dios aparezca con un milagro. Padre, tú te aparecerás con un milagro. ¿Y qué sucederá, pastor? Después de que yo pase, después de que tú pases, los enemigos no podrán pasar, porque los enemigos que hasta ahora habéis visto, nunca más los volverás a ver, dice el Señor. Porque los enemigos no pasan por el camino de la fe. Aleluya. Eso es sobrenatural. Versos 13 y 14 del mismo capítulo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis. Y cualquiera ha entrado en temor. Y cualquiera, cuando escucha cabalgar caballos detrás de él, ejércitos de caballos que están a punto de alcanzarlos y un mar al frente, cualquiera entra en temor, en pánico.
Es humano entrar en temor. Josafat tenía temor. Algunos condenan el temor. Josafat tenía temor, y cuando Josafat tenía temor, Dios le habló y le dijo: no temas, Josafat, no temas. Yo he entregado a estos enemigos en tu mano. Y mire lo que le dice Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes. Iglesia de Jesús, estén firmes. Estén firmes. Estén firmes. Cuando sienta que le tiemblan las piernas y que le tiemblan las manos, parece firme en la promesa de Dios. Afírmese, arraíguese, no se doble, no retroceda, por favor, no retroceda. No retroceda. Si Dios te sacó, si Dios te liberó, si Dios te llamó, si Dios te rescató, si Dios te escogió, Dios te llevará hasta que termine su propósito contigo. Si Dios levantó una iglesia, Dios la llevará de gloria en gloria y de poder en poder. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mire lo que dice la palabra, iglesia: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aleluya. ¿Por qué Dios llevó a Israel por el Mar Rojo? Porque Dios tenía un plan: ahogar a los enemigos de Israel para que nunca más los volvieran a ver. Se iban a enfrentar a un desierto, se enfrentarían a otros enemigos, pero esos ya no los volverían a ver. El que hoy te persigue, yo vine con una palabra de Dios y es profética. Cuando todo está encerrado, cuando hay una encrucijada, cuando el diablo te persigue, cuando los demonios se levantan, cuando parece que está todo cerrado, cuando está oscuro, cuando no hay salida, Dios dice: no teman, estén firmes, parecen firmes. La fe es la firmeza del corazón de un hombre. Yo estoy firme, no voy a retroceder, no me voy a rendir. Aleluya. ¿Alguien puede repetir eso conmigo? Es un buen momento para que usted diga: no me rendiré, no voy a retroceder, voy a estar firme, no voy a negar mi fe, no voy a salir huyendo, no voy a vender mis principios, no voy a negociar mi propósito. No. El que me llamó me sustentará. El que me llamó conmigo está. Aleluya. ¿Alguien está de acuerdo hoy? El que te llamó está contigo. No te dejaré, dice el Señor, aleluya, ni te desampararé, aleluya. El que está contigo no está dormido. Levantaré mis ojos a los montes, levantaré mis ojos en esta oscuridad, levantaré mis ojos cuando nos quieren cerrar. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, estaré firme. Póngase de acuerdo conmigo, mis hijos amados. Estaré firme mañana lunes cuando las noticias sean contrarias. Estaré firme el martes cuando vea que las cosas no suceden bien, no pasan bien, cuando vea que las cosas se cierran. Estaré firme, porque estoy seguro que los enemigos que hasta hoy he visto no los volveré a ver. Aleluya. La pobreza que te ha perseguido no lo volverás a ver. La esclavitud que te ha perseguido no la volverás a ver. ¿Qué tal si hoy Dios hace un milagro contigo y las deudas que hasta ahora tenía no las volverás a ver? Dios, aparécete con milagros en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Muy pobre, sí, amén. Muy pobre. ¿Alguien dice amén? Ese fue el primer punto. Dios aparecerá con milagros cuando todo está cerrado. Segundo punto: Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida cuando esté pasando la peor crisis. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida cuando esté pasando la peor crisis. La historia es un poco larga. Es una mujer tsunamita. Usted conoce un poco la historia. En el Segunda de Reyes, capítulo 4.
en el versículo 1, los primeros versículos, y luego nos adelantamos. Una mujer, Segunda de Reyes, no, el verso 1 no, creo que es el versículo 15 más o menos, por el mediado, la tsunamita. Yo lo tengo desde el verso 33 hasta el 35, pero quería leerles un poco el contexto. Dijo entonces, verso 33, vamos al verso 33 mejor. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca, sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró el calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Está hablando del niño de la mujer tsunamita, que Dios le había dado a esta mujer. Eso está en Segunda de Reyes 4, creo que es versículos 8, 10. Ahí empieza, hay un subtítulo en la Biblia que dice la mujer tsunamita. Ahí empieza la historia. Esta mujer tsunamita era una mujer poderosa. Y esto es importante, mis hijos, porque hay poder económico que no te puede librar de cosas. Hay dinero, hay muchísimo dinero que no puede alcanzar cosas que solo Dios te puede dar. Hay cosas que el dinero no puede solucionar definitivamente. Hay cosas que el dinero no puede solucionar. Hoy en día la gente en busca de dinero pierden su vida, pierden su familia, pierden su salud, y luego con todo el dinero quieren recuperar la salud, no pueden recuperar su familia, sus hijos no pueden recuperar su vida y no pueden. Esta mujer era una mujer poderosa, era una mujer que pertenecía al gobierno de Sunén. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante. Diga importante. Diga importante. Esto yo creo que es necesario enfatizarlo, porque algunos creen que los milagros son solamente para la gente pobre. Los ricos creen que ellos no necesitan milagros. Daniel Noboa cree que él no necesita milagros, y sí que necesita milagros, y sí que necesita un milagro. Y habrán circunstancias en la gente importante que solo una aparición de Dios y de sus milagros cambiará la situación. Necesitamos milagros, porque al que asesinaron antier en Manta era un fiscal, no era una persona pobre. Necesitamos milagros para que se detenga la violencia. No solamente asesinan al bandido, al chulquero, al drogadito, al hachero, también asesinan gente importante. Necesitamos que Dios se aparezca con milagros. Y esta mujer era importante. Había una mujer allí importante que le invitaba a Eliseo, al hombre de Dios, insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Era una mujer que tenía de alguna manera una revelación sobre lo que era un hombre de Dios, lo que es un hombre de Dios, lo que significa un hombre de Dios. Si ustedes no necesitaran hombres de Dios, Dios no hubiera levantado ministerios como el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Son los medios que Dios usa para conducirte, llevarte de gloria en gloria, para aumentar tu fe, porque la fe viene por el oír, para guardarte en oración, para transmitirte algún don espiritual. Como decía Pablo cuando iba a visitar las iglesias, es necesario que yo vaya donde ustedes y les transmita algún don espiritual. Esta mujer tenía esa revelación de que Eliseo era un hombre de Dios, y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Aquí hay una gran diferencia. Es un varón santo de Dios. Era íntegro, era santo, respiraba pureza, santidad. No un bandido, porque ahora hay varones bandidos de Dios, que se llaman de Dios pero no son de Dios. Son bandidos, mafiosos, violadores, manipuladores, secuestradores, mentirosos, pérjuros. Dejémoslo ahí porque no caben los adjetivos para definir a estos bandidos que se dicen que son de Dios.
manipulan ofrendas. Hoy en el día del pastor manipulan ofrendas. Pero si me quedo ahí, yo ahorita voy a hacer unos videos por allá en un parque, que ahí me voy a desquitar. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, es santo, es íntegro. Si usted se encuentra un hombre de Dios santo, íntegro, ámelo, respételo, cuídelo, ore por él, bendígalo si puede, bendecirlo, pero que sea santo, un hombre santo de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Le dice la mujer a su marido: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. O sea, le construyó una habitación y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y candelero, para que cuando él venga a nosotros se quede aquí, no tenga que pagar hotel, se quede aquí en nuestra casa. Fue la idea de esta mujer a su marido y lo hicieron así. Le construyeron un aposento, construyeron algo para el hombre de Dios, construyeron algo para el varón de Dios. Esto lo usaría, y cualquiera lo usaría hoy para muchas cosas que no son de Dios. Yo prefiero pasar rápido esa parte. Y entonces cuando el varón de Dios ve las atenciones, le pregunta a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y el criado dice: pues es una mujer importante, ¿qué haremos por ella? Y entonces Eliseo le dice: ¿quieres que hable por ti al rey? ¿Quieres que hable por ti al sacerdote? Ella dice: no, yo habito en medio de tu pueblo. O sea, no, tranquilo, yo tengo gobierno en este. Entonces el criado le dice a Eliseo, le dice: Señor, ella es estéril, no puede dar hijos. Entonces Eliseo oró a Dios. Esa es la diferencia, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Y Eliseo oró a Dios y le dijo: dale un hijo a esta mujer. Y Dios le respondió. Entonces Eliseo va donde la mujer y le dice: el año próximo, por este tiempo, tendrás un niño. Y ella dice: no se burle, mi señor, no se burle de su sierva, no se burle. Porque también dice que el esposo de ella era viejo. Ya había en ese tiempo el sugar daddy. Porque dice la Biblia, sí, dice la Biblia que ella era una mujer importante y que su marido era viejo. Y entonces ella dice: no se burle, mi señor, de su sierva. Yo soy estéril y mi marido es viejo. Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero ahí aparece Dios. Y entonces la mujer queda encinta. Le estoy resumiendo la historia. Queda encinta y da a luz un hijo. Y luego pasan años, diga años. El niño creció. Y en un momento, un día normal, el niño llegó donde su mamá quejándose de un dolor de cabeza. Así literalmente dice la Biblia. Y el niño venía donde la mamá, un dolor de cabeza fuerte. La mamá lo recostó y el niño murió. El niño murió. Dios aparecerá con milagros cuando tú estés pasando la peor crisis de tu vida. Pocos amenes. Es que yo me estoy predicando a mí, porque yo sí necesito un milagro. Yo sí necesito que Dios se aparezca con un milagro. Yo le decía a Dios anoche, un tiempo que tuve con Él largo, que casi no hablo de mis tiempos largos para no generar eso como una superioridad moral. Pero yo, en un tiempo que tuve con Dios: Señor, aparécete con un milagro. Yo no me voy a rendir, yo no voy a retroceder. Y entonces Él me decía: yo aparezco con milagros cuando estás en la peor crisis de tu vida. Ayer tuve una experiencia sobrenatural. Salí a caminar con mi hija cuando no había energía eléctrica por mi casa, y salimos a caminar. Y no voy a profundizar, tampoco profundizo en estas experiencias que yo tengo para no hacerlas doctrina. Y salimos a caminar. Vimos que venía un señor con unas mascotas. El lugar estaba vacío, no había luz, solo los carros alumbraban, no había nadie. Un señor con un perrito y una mascota. Entonces venía él cantando. Entonces yo decido regresarme con mi hija. Nos ponemos delante del Señor, porque el Señor venía para acá, nosotros de para allá, y nos regresamos para no seguir caminando más para allá, y nos regresamos. O sea que detrás de nosotros quedó el Señor con los perritos a unos 20 metros. Pero de repente habían dos personas aquí detrás de nosotros a escasos 1 o 2 metros, donde no había nadie. Y lo más raro es que yo venía hablando, dándole a Aliana el testimonio de cómo Dios
me trajo a Guayaquil y hablando de su bondad, le estaba diciendo eso. Yo le decía, inclusive le decía a Eliana, yo no puedo tomar mis decisiones por lo que piense en un momento tu mamá, o por lo que piense en un momento tus hermanos o ustedes. Yo tengo que tomar mis decisiones por lo que Dios me diga. Le dije, yo doy gracias a Dios por haberme traído a este lugar cuando no teníamos ni los recursos para vivir en este lugar. A mí me decían, gente muy de buen corazón, ¿por qué no busca más bien cerca del centro? Siempre fue esa la discusión, o en el centro, para que los muchachos, ¿cómo se van a movilizar? No teníamos ni carro, ¿cómo se van a movilizar? Que esté cerca del centro. Y yo nunca, no, Dios me dio una visión. Y venía hablándole de eso. Y las dos personas aquí, ellos no hablaban, aparecieron. Yo los volteo, los miro aquí pegados. Me parece extraño, pero no digo nada. Más adelantico ya Eliana los ve. Cuando Eliana los ve, se cruzan hacia allá y se desaparecen. Yo no voy a entrar en los detalles. Solo voy a decirle algo que el Espíritu Santo colocó en mi corazón luego que me fui a orar. Y Dios me dijo, o colocó esto en mi corazón, creo que fue Dios. Yo tengo testigos que escuchan cuando tú me das gloria por lo que yo he hecho. Ellos están escuchando el testimonio de que yo he sido bueno contigo, y ellos se encargan de decirme a mí cuántas veces tú me das testimonio, tú das testimonio de mí. Y me fui a orar y el Señor me dijo, yo apareceré con milagros en la peor crisis de tu vida. Esta mujer estaba en una crisis, el niño murió. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Yo tengo 32 puntos. A usted los va a librar el corte de energía. Estoy en el segundo, pero no me importa, yo puedo terminar en el tercero, en el cuarto. Aquí no hay una regla. Esta mujer tomó el niño muerto, su hijo muerto, y lo subió ¿a dónde? A la habitación que había preparado para el hombre de Dios hacía unos años atrás. ¿Tienes tú dónde acostar lo que se está muriendo en tu vida? ¿Hiciste algo para Dios en algún momento donde puedas acostar lo que se muere? Ella acostó el niño en la cama del varón de Dios y salió de la casa, salió preocupada. El marido la ve que está preocupada y le dice, ¿está todo bien? Escuche el secreto. ¿Está todo bien? Y ella dice, todo bien. Viene el niño muerto y dice, todo bien. Ella tiene una seguridad que Dios va a hacer un milagro. Ella tiene una seguridad que Dios se va a aparecer. Ella tiene una seguridad de que su hijo se va a poner bien, que ella no va a mencionar la muerte. Ella no va a mencionar la muerte. Eso es fe. Para los que cacarean de fe y hablan de fe, hablan de fe. Mire, usted puede tener el niño muerto en la cama y si alguien le pregunta, usted tiene que decir, está bien. Usted le puede doler de la cabeza hasta los pies y usted dice, estoy sano. Usted puede tener la cuenta del banco en cero y usted dice, estoy bendecido. Soy un hijo de Dios. Tengo los recursos. Aleluya. Está todo bien, iglesia. Está todo bien. ¿Cómo van a hacer con esta crisis en Ecuador para seguir sosteniéndose? Dios está al control. No se preocupen, hay paz. Todo está bien. Y la mujer sigue su camino. Todo está bien. Y va para donde, a buscar al varón de Dios. Y cuando va llegando donde está el varón de Dios, sale el siervo del varón de Dios y le dice, mujer, ¿está todo bien? ¿Pasa algo? Te vemos en angustia, porque el varón de Dios la había visto de lejos y mandó al siervo. Te vemos en angustia. Ella dice, hay paz. Ni al siervo de Eliseo le dijo que el niño había muerto. Hay paz, todo está bien. Y siguió su camino. No se iba a detener. Es que yo no me detengo hasta que yo no vea mi milagro. Es que yo no me detengo hasta que yo no haga un contacto con el poder sobrenatural de Dios. Y espero que usted tampoco se detenga hasta que no haga un contacto con el poder sobrenatural de Dios y los milagros de Dios. Cuando llega donde el hombre de Dios, le cuenta la historia de su hijo. Y ahí es lo que acabamos de leer. Eliseo va a su casa, se tira sobre el niño, pone su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos. Y el niño entra en calor. Y Eliseo empieza a caminar en la casa.
7 veces, buscando el tiempo perfecto. 7 es perfecto, el tiempo perfecto para el milagro. Y vuelve y se tira sobre el niño, y el niño estornuda y se incorpora y se para, y Eliseo le entrega el niño a su madre como si nunca hubiera estado muerto. Dios hace un milagro. Aparécete, Padre, te aparecerás con milagros en mi vida. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida. Aleluya. ¿Alguien puede creer eso? Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no deja de ser Dios. Si algo está muerto, Dios se aparecerá con un milagro en mi vida. Aleluya. Punto número 3. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida cuando mi carne desfallezca, cuando no tenga ninguna fuerza en mi cuerpo, o cuando la medicina le diga a alguien que está desahuciado. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Aleluya. Mire cómo dice Job. Si usted sabe quién está escribiendo esto, o quién mejor está diciendo esto, es un hombre que lo ha perdido todo. Todas sus tierras se quemaron, sus fincas y sus ganados. Pero no solo eso, no solo había perdido todo su capital y todo su sostenimiento económico, también sus hijos habían muerto en una tragedia, quemados en la casa de su tío, en una fiesta. Pero no solo estaba ahí, no terminó ahí. Este hombre estaba siendo consumido por una llaga en todo el cuerpo, una lepra que le consumía toda la carne. Él se rascaba con un tiesto, tirado en el piso. Y ya usted escuchó un mensaje que prediqué hace unas semanas atrás: consoladores molestos. Tenía 3 amigos perversos que en vez de consolarlo lo condenaron. Y está este hombre en el piso, y mire lo que dice. Porque Dios aparece con milagros cuando mi carne desfallece, cuando no quedan fuerzas en el cuerpo, cuando estamos más cerca del polvo que del cielo. Que a mí me ha pasado así. Mire lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted diría eso si sus hijos se quemaron en una fiesta? ¿Usted diría eso si todas sus propiedades fueron quemadas, incendiadas? ¿Usted diría eso si está tirado en el piso con una llaga que lo atormenta? Yo sé que mi Redentor vive. Si algunos no van a la iglesia que porque no hay luz, no los quiero ver en esta situación. Espero no lleguen a una situación de esas. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. No tengo fuerzas, mi carne desfallece, estoy más cerca del polvo que del cielo. Todo lo que siento es debilidad, dolor, frustración, desfallecimiento. Pero tengo una certeza: que mi Redentor vive, que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Aunque esta carne se deshaga en mi carne, voy a ver a Dios. En otras palabras, voy a ver un milagro. Cuando mi carne esté deshecha, voy a ver un milagro en mi cuerpo. Voy a ver, mi carne se va a restaurar. Eso lo está diciendo un hombre que está muriendo. Mi carne se va a restaurar. Mis fuerzas se van a renovar. Levantaré alas como las águilas. Caminaré y no me cansaré. Correré y no me fatigaré. Aleluya. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deshecha mi piel, está en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán. Y mis ojos lo verán. Iglesia, esta debe ser nuestra certeza. Veremos a Dios en medio de esta situación. Y mis ojos lo verán. Mis ojos verán a Dios y no a otro. Y no a otro. Yo veré al Dios al que le he creído. ¿Por qué me voy a mantener firme? Porque yo veré al Dios al que yo le creí. Y veré a Dios aparecer cuando mi carne desfallezca. Y cuando mi carne no tenga aliento, yo veré a Dios aparecerse con un milagro en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi economía, en mi cuerpo, en la iglesia. Veré a Dios aparecerse en este país. Este país no estará excluido del poder restaurador de la gloria de Dios. Ni este ni ningún otro país. Las naciones serán salvas. Y todo ojo le verá, aleluya. Y eso es lo que está diciendo. Oh, mi ojo lo va a ver, mi ojo lo va a ver y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aleluya. Yo tengo una certeza que voy a ver a Dios. Dios va a aparecer con milagros cuando tú estás desfalleciendo. Dios va a aparecer con milagros cuando tu carne ya no quiere más. Cuando tu cuerpo está debilitado. Cuando tus fuerzas se caen. Cuando las rodillas se paralizan. Cuando las manos están bajas de ánimo, Dios aparecerá con un milagro para fortalecerte en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aparécete con milagros. Padre, tú aparecerás con milagros. Aleluya. Alguien dice amén. Aleluya. Termino entonces en el punto 4. Si me dan el tiempo, voy hasta el punto 5, pero vamos al punto 4. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida. Cuando mi paciencia se ha convertido en una controversia. Hay una historia en la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 11, que es la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro estaba enfermo, Marta y María enviaron mensajeros a Jesús a decirle que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús, muy a priori, se queda un tiempo más para no ir rápido donde Lázaro. Y en ese tiempo, en ese espacio de tiempo, Lázaro muere. Yo quiero que usted entienda lo que pasa allí. Jesús se quedó muy a priori, porque si Jesús va, lo sana. Pero la Biblia dice que Jesús se quedó. Y se quedó como si esperara que se muriera. Que Jesús como que espera que las cosas se pongan color hormiga, decimos nosotros, para que la gloria sea toda de Dios. Eso es fe. Pero entonces hay momentos en que la paciencia se convierte en una controversia y uno está pacientemente esperando un milagro, pero es una controversia porque parece que la paciencia fuera como que si nosotros fuéramos
insensibles. Pero esta persona sigue pacientemente esperando. Parece que no le duele. Parece que no le duele la enfermedad de su amigo. Parece que no le duele la enfermedad de su familiar. Jesús se queda unos días y va a donde Lázaro. Cuando llega donde Lázaro, ya él ha muerto 4 días antes. Y entonces encuentra a 2 hermanas desconsoladas, Marta y María, desconsoladas, en un momento donde la paciencia era controversial y la esperanza y la dilación del milagro se había convertido en una prueba de fe. Mire lo que dice Marta. Marta le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que Marta tenía fe de que Jesús podía sanarlo. Mire, présteme atención. Fe en el pasado. Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Ya? Y ahora fe en el futuro. Juan 11:23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Fe en el pasado y fe en el futuro, pero no tenía fe para el día de hoy. Hay mucha gente así. Tiene fe en lo que Dios hizo en el pasado, creen que Dios abrió el mar, pero no creen que lo puede abrir hoy. Creen que Dios resucitó al niño de la tsunamita, pero no creen que puede resucitar su milagro hoy. Y creen en la vida eterna. Tienen fe en el pasado, tienen fe en el futuro, pero no tienen fe en el presente. Y mire, le dice Jesús, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Suficiente. ¿Qué sigue diciendo? Verso 28, verso siguiente. Habiendo dicho esto, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesús es el Cristo, el ungido, si tú crees que Jesús es Dios hecho carne que vino al mundo, entonces Jesús dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: Marta, el maestro está aquí y te llama. Verso siguiente. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Hay milagro. Verso siguiente, por favor. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo siguiente. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dice María. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. No lloró porque tuviera duda de que Lázaro resucitaría. Lloró porque vio la condición de Lázaro muerto, que no es el plan de Dios para el hombre. Dios nunca hizo al hombre para que muriera. Lloró porque el hombre había perdido el plan de Dios. Verso siguiente, verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Quitad la piedra. Quitar la piedra. Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que tú tienes que hacer. Y es remover la piedra, la dureza de tu corazón.
es remover la incredulidad. La incredulidad es un pecado que ofende altamente a Dios. La incredulidad es un pecado que va directamente en contra de Dios. Por eso los incrédulos encabezan la lista de los que van al infierno en Apocalipsis, los incrédulos y los cobardes. La incredulidad es una ofensa directa a la soberanía de Dios. Cuando tú no puedes creer en milagros, estás yendo en contra del poder milagroso de Dios y de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Por eso la incredulidad es un pecado altamente grave contra la naturaleza de Dios. El pecado de la fornicación, del adulterio son pecados contra tu cuerpo, o de la droga. Pecado del odio, del resentimiento, de la amargura son pecados directamente que afectan tu corazón. Pero la incredulidad es un pecado que va directamente en contra de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios. Por eso Jesús dice: quitar la piedra. Hay algo que tú tienes que quitar, y es la dureza de corazón, para que Dios aparezca hoy con milagros. Quita la piedra que oculta el poder de resurrección, el poder resurrecto de Jesús. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dios aparece con milagros cuando no hay ninguna posibilidad. Dios aparece con milagros cuando la dilación es bastante ancha. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Pero es que está muerto, hiede, ya lleva tiempo enterrado. Es imposible, no hay posibilidades. No hay posibilidades de que llueva en Ecuador. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No hay posibilidades de que cambien los horarios de racionamiento. No hay posibilidades de que quiten este racionamiento. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No hay posibilidades de que mis hijos se salven. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No, es que no hay posibilidades para trabajar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que en Ecuador no hay trabajo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo tengo mi visa americana, yo tengo mi visa europea, yo tengo pasaportes al día, pasaportes colombianos, tengo entrada a cualquier país. Mi visa americana está vigente, puedo ingresar a cualquier país. ¿Tú crees que mi provisión está en Estados Unidos? ¿Tú crees que mi provisión está en Europa? Si creo aquí, veré la gloria de Dios. Si creo aquí, veré la gloria de Dios. Si creo en un milagro aquí, veré la gloria de Dios. Aleluya. Algunos no tienen la visa porque se escaparían inmediatamente. Y si alguien no tiene el corazón en Ecuador y quiere volarse de Ecuador porque cree que aquí Dios no puede obrar milagros, Dios obra milagros en un sepulcro. Dios obra milagros en una tumba. Dios obra milagros donde hay muerte. Dios obra milagros. Dios se aparece con milagros donde no hay ninguna posibilidad. Aleluya. Dios aparece con milagros cuando la tumba está cerrada. Dios aparece con milagros cuando la situación está oscura. Dios se aparece con milagros, Maranata. Padre, aparécete con milagros en mi vida. Si creyeres verá la gloria de Dios. En África, en China, los que han creído han visto la gloria de Dios. En Corea del Sur, hoy Corea del Sur es una potencia, pero Corea del Sur no era una potencia. Corea del Sur, después de la guerra con Corea del Norte, fue una nación miserable, pobre. Se alimentaban de raíces, Corea del Sur. Y Dios levantó a la pastor David Yonggi-cho en Corea del Sur en medio de la peor crisis. ¿Saben dónde construyó el pastor David Yonggi-cho la iglesia que llegó a ser la iglesia más grande del mundo entero? En un basurero en Corea del Sur, en un basurero. Y cuando Dios le dijo que la construyera allí, Dios le dijo: construyela en este lugar. Pero Señor, esto es un basurero, aquí no viene nadie.
Solo gente indigente hay en este sector. Constrúyele aquí, porque después de unos años aquí mismo estará la plaza de gobierno, aquí mismo estará el Capitolio, aquí mismo estará el centro de gobierno y de finanzas de Corea del Sur. Y así fue. Hoy, donde está la iglesia del pastor David Yonggi Cho, está el palacio de gobierno. ¿No te he dicho que si creyeres en un basurero verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres yo levantaré al pobre del muladar y lo sentaré con los príncipes de mi pueblo? Dice la palabra en el Salmo 119: yo levantaré al pobre del muladar, del basurero, del estercolero, y lo sentaré con los príncipes de su pueblo. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si crees frente a la tumba, verás la gloria de Dios. Si crees en un empleo, verás la gloria de Dios. También habrán, y si se van los empresarios, gloria a Dios, queda todo este espacio para que hagamos empresa. Y si se van los dueños de los terrenos porque tienen miedo de la violencia de Ecuador, gloria a Dios, quedarán terrenos para cultivar, aleluya. Y Dios los trasladará de una manera sobrenatural a las manos de alguien que está creyendo. Yo estoy creyendo en algo grande para Ecuador. Yo estoy creyendo en un Dios de milagros y de maravillas. Yo estoy creyendo en recursos ilimitados. Y mire el verso 41. Muchos de ustedes hubieran salido corriendo. Yo creo que muchos de ustedes que dicen creer en Jesucristo, si hubieran estado con Jesucristo, hubieran salido corriendo. Ver un Jesús pararse frente a una tumba. Un hombre humano, era un hombre humano. Muchos ni creían que él iba a morir y resucitar. Usted ver un hombre judío, seguramente de cabello largo, de barba, pararse frente a una tumba. Quiten la piedra. Un muerto de 4 días. ¿Usted qué hubiera hecho? No me diga que usted se queda ahí. No exagere que usted no se hubiera quedado ahí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y habían muchos Lázaros en los sepulcros. Y habían muchos Lázaros en el Hades. Y habían muchos Lázaros en el seno de Abraham. Pero un solo Lázaro era amigo de Jesús. Hubieran salido muchos Lázaros, pero uno era amigo de Jesús. Sabía que lo llamaba a él. Porque cuando tú tienes una relación con Jesús, Él aparece con un milagro en el momento donde no hay ninguna posibilidad. Y el que había muerto salió. ¿Y cómo salió? Si estaban atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Salió caminando en la palabra de Jesús. Lázaro, ven fuera. Porque la palabra de Dios tiene poder para hacer milagros en tu vida. Dios se va a aparecer con milagros. En medio de esta oscuridad, Dios se va a aparecer con milagros. Hay gente que en esta iglesia tendrá abundancia de recursos. Tendremos abundancia de recursos para hacer que este evangelio alcance todo este país, y para que la iglesia no se detenga, que se detenga el mundo, que se detengan los impíos, pero la iglesia de Jesucristo no se puede detener. Dios aparecerá con un milagro. Levante las manos al cielo. He terminado. Le quedo debiendo 28 puntos. Y dígale: Padre, Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida. Una vez más, diga: Padre, fuerte: Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida. Padre, tú aparecerás con milagros en mi vida. Aleluya, apláudale fuerte.
Cuando no hayan posibilidades, cuando todo esté cerrado, cuando la crisis sea la más fuerte, cuando el mar se cierre, cuando tus enemigos te persigan, cuando algo se muera, cuando la esperanza esté dilatándose, Dios aparecerá con milagros en el nombre